Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de bioestadística. Para este día tenemos el tema teorema de Bayes, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre ello y la relación que tiene, ¿verdad? Primeramente, antes de entrar en detalle con ello, con la probabilidad total, ¿sí? El teorema de Bayes surge, ¿verdad? En este caso, más para el área aplicativa, digamos, para el área de salud, pero esto no conlleva, ¿verdad?, que no pueda tener también similitud con otras áreas, ¿sí? Para ello vamos a estar trabajando este día en unos ejercicios, dando a entender, ¿verdad?, la importancia de este importante tema para poder, sí, tener una idea, ¿sí?, de las distintas aplicaciones que tiene la probabilidad, sobre todo, ¿verdad?, en este caso para su área de salud. En la presentación que se les ha compartido por ahí, hay unos problemas, ¿verdad? Sobre lo que son algunas aplicaciones, pero como les digo, primeramente tenemos que identificar nosotros qué nos está pidiendo, digamos, cuando se nos refiere específicamente a algo, cuando ya tenemos todo, la serie de información, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar si es teorema de Bayes o probabilidad total. Mencionar en este caso, ¿verdad? Que la probabilidad total viene a ser como una pregunta, digamos, generalizada de algo, ¿sí? Como que estemos hablando de un lote de producto y nos haga la pregunta a nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Digamos, un decir que tenemos máquinas, digamos unas 3 o 4 máquinas y cada una con su respectiva probabilidad de ser defectuosa, ¿verdad? Y además cierto porcentaje también. Mencionar ahí, vamos a tener en cuenta nosotros de que para lo que es la probabilidad total, la pregunta va a ser generalizada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? ¿Sí? No se va a referir directamente a a la máquina, sino que de manera general. A eso le vamos a llamar probabilidad total. Y es como la sumatoria, ¿verdad? De las multiplicaciones de las respectivas probabilidades, ¿sí? Ahora bien, pero si ya se refiere exclusivamente a algo, por ejemplo, diga, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina 2, por decirlo? Ya ahí nos estamos refiriendo a lo que es el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Como estemos en probabilidad, ese tipo de interrogantes, las cuales tenemos que observar, ¿verdad? ¿Cuál satisface en ese caso, ¿verdad? Vamos a ver un poco lo que es la presentación que se les ha compartido por ahí. Primeramente empieza haciendo, ¿verdad? Una entrada con la probabilidad total. Y la probabilidad total está definida como lo es, sea a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub k, ¿verdad? Una partición de S en este caso. Entonces, para cualquier evento B de S, para el que la probabilidad de B sea mayor que cero, se tiene que la probabilidad de B es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de la probabilidad de A sub I, eh, de, desde I igual 1, ¿verdad? Hasta acá, de la probabilidad de A sub I intersectado B igual a la probabilidad desde I igual a 1 hasta acá. En este caso, de la probabilidad de A sub I por el la probabilidad de B dado a sub i. Entonces, eso es de manera general, ¿verdad? Viéndolo de manera específica, en este caso, digamos que tenemos varias opciones. Por acá tenemos lo que son una sumatoria, ¿sí? Y vamos a tener cuidado a quién le corresponde cada una de los porcentajes acá, por decirlo. Por acá tenemos un ejemplo para definirlo un poco más claro. Dice, tres máquinas A, B y C producen respectivamente el 50, el 30 y el 20% del total de los artículos de una fábrica, ¿sí? Los porcentajes de artículos defectuosos son el 3, el 4 y el 5% respectivamente, ¿verdad? Y podemos definir nosotros que el 3% sería para la máquina A, el 4% para la máquina B y el 5% para la máquina C. Se selecciona un artículo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Bien, en este caso, si usted observa la interrogante que nos hace de manera general, ¿verdad? No nos especifica en sí de dónde tiene que tener el artículo defectuoso. Entonces, cuando no nos especifica en sí, tenemos que hacer uso de lo que es
la probabilidad total, ¿sí? Y tenemos ahí que es igual a, en este caso dije, los porcentajes, ¿verdad? De las máquinas, entonces sería porcentaje de A el 50%. Ahora bien, el porcentaje que sea defectuoso y que sea de la máquina A es del 3%, lo definimos. Ahora, el 50% es la producción, ¿verdad? En este caso de que produce la máquina A. Y por acá, cuando ya le ponemos la D, es probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina A. Y tenemos un 3%. La producción de la máquina B es del 30%, pero tenemos a la B que la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina B es del 4%, que se define como 0.04, ¿verdad? En este caso, los porcentajes hay que tener cuidado, ¿sí? Y tenemos acá la probabilidad, el porcentaje de que provenga de la máquina C, y es un 20%, pero esa máquina está catalogada con un defecto del cuánto, del 5%, ¿sí? O sea que la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina C es del 5%. Si usted observa la parte, como estamos determinando lo que la probabilidad de que sea defectuoso, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que sea defectuoso es igual a la sumatoria, como lo define acá el teorema, desde i igual a 1 hasta acá de la intersección de a sub i con b. Y en este caso sería la primera, el porcentaje que la producción sea de la máquina A por la probabilidad, en este caso, la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina A. O sea que lo que va a hacer es multiplicar la producción por el defecto de su respectiva máquina, ¿sí? O sea que si es de la máquina A, solo se va a referir a la máquina A. Nos vamos a la máquina B. La producción de la máquina B, si observan el enunciado, es del 30% y la probabilidad de que sea defectuoso y que provenga de la máquina B es del 4%, ¿verdad? Que es equivalente a 0.04. Ahí se está indicando la multiplicación. Posteriormente nos vamos a la máquina C, o sea que aquí hay que tener cuidado a lo que nos vamos a referir de un solo, ¿sí? Entonces la máquina C, tenemos que la producción es del 20% y un defecto del 5%. Ahora bien, al realizar la respectiva multiplicación, ya, ¿verdad? Te puede tomar su calculadora solo para verificar ahí que sería 0.50, vamos a ver, 0.03 más 0.30 multiplicado por 0.04 más 0.20 multiplicado por 0.05. Y esto tiene un total de 0.0370, ¿verdad? Que eso sería la probabilidad en este caso, ¿verdad? Que sea defectuoso, ¿sí? Como es lo que nos pide, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, hacer énfasis, ¿verdad? Que si es de manera general, no es necesario estar nosotros desarrollando este, lo que es el teorema de Bayes, ¿sí? Si ya no especifica en sí algo como que sea defectuoso y que provenga de tal máquina, ahí sí nos estamos haciendo referencia a lo que es el teorema de Bayes, ¿sí? Y van a ver las distintas aplicaciones que tiene, no solo en salud, ¿verdad? Vamos a ver nosotros algunas aplicaciones en el área de salud, pero posteriormente vamos a ver algunos problemas aplicados a distintas índoles, ¿sí? Para que puedan observar ustedes la importancia, ¿verdad? De este teorema y así, ¿verdad? Poder tener una idea, ¿sí? Ahora bien, vamos a resolver algunos ejercicios que conlleven probabilidad total, ¿sí? Vamos a seleccionar algunos por acá para que puedan comprender, ¿verdad? Y después vamos a ir a detalle para entrar a la siguiente parte. Así que ya estamos hablando vamos a seleccionar por acá. Bien, vamos a ver por acá algún ejercicio. Ujú. Que lleve probabilidad total, si para no confundirlo. Dice que en cierta universidad el 70% de los estudiantes vienen de instituciones privadas y el 30% de instituciones oficiales. Se sabe que el 25% de los estudiantes que vienen de instituciones privadas y el 10% vienen de instituciones oficiales poseen vehículo propio. Si selecciona un alumno al azar de esta universidad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga vehículo propio? Entonces, si usted observa en este ejercicio que le está haciendo la mención acá, dice, en cierta universidad el 70% de los estudiantes vienen de instituciones privadas y el 30% de instituciones oficiales, ¿verdad? Que podemos llamarlo
públicas. Se sabe que el 20% de los estudiantes que vienen de instituciones privadas y el 10% que vienen de instituciones oficiales posee vehículo propio. Ahora bien, si se selecciona un alumno al azar de esta universidad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga vehículo propio? Entonces, si usted observa, la pregunta generalizada que nos está haciendo es que posea vehículo propio, ¿verdad? No nos está diciendo que sea de la institución privada o de la institución pública. Ahí es como nosotros podemos ir diferenciando, ¿verdad? Si se los leo nada más, ya lo vamos a resolver más adelante, ¿sí? Para que podamos ver la respectiva combinación que podemos hacer con ellos, ¿sí? Y después nos sigue diciendo otras preguntas, ¿verdad? Pero es para el teorema de Bayes, ¿sí? Vamos a resolver ahora nosotros primeramente lo que es este, el teorema de Bayes, algún ejercicio que están acá y posteriormente vamos a hacer algunos acá nosotros, ya así resolver uno. Bien, vamos a ver por acá, tenemos una breve descripción del teorema de Bayes, ¿sí? Les menciono la probabilidad total, ¿verdad? Porque mire, esa probabilidad total siempre usted la va a tomar en teorema de Bayes, va a ir en la parte del denominador, ¿sí? En la parte del denominador siempre va a ir la del teorema de Bayes, donde nosotros, siempre que hagamos la parte de cuando nos pida teorema de Bayes, en la parte de abajo no nos olvidamos de la probabilidad total, ¿sí? Va a ir en la parte de abajo, solo que va a ir un numerador y en la parte de arriba va a ir referente a la pregunta que nos haga, ¿sí? Si nos dice, si nos hubiera dicho nosotros en el problema anterior, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina B, por decirlo? En la parte de arriba usted hubiera multiplicado el porcentaje por la probabilidad y en la parte de abajo tendría que haber puesto toda la sumatoria, ¿sí? Que es la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina A por la de la máquina B por la de la máquina C. O sea, que hacer la sumatoria en la parte de abajo. Entonces, ¿por qué la importancia acá de tocar un poco lo que es la probabilidad total? Porque siempre va a ir emergida ahí. O sea que, si me hace una pregunta que no sea que no sea generalizada, digamos, de manera general, así que no me toque ni me diga que sea defectuoso y provenga de la máquina tal, eso se llama probabilidad total, ¿sí? Si ya nos especifica, porque es la sumatoria en sí, ¿verdad? La multiplicación de ella. Pero si ya me especifica que sea de alguna máquina, en la parte de arriba especificamos la máquina a la que se refiere, pero en la parte de abajo siempre vamos a colocar todo lo que respecta a la probabilidad total, ¿sí? No nos vamos a olvidar de esa parte, ¿sí? Ahora bien, vamos a describir un poco lo que es el teorema de Bayes para empezar a resolver ejercicios, ¿verdad? Que son lo más primordial acá para poder comprender, dice. Dice que el teorema de Bayes es un procedimiento que nos permite expresar la probabilidad condicional de un evento aleatorio. A dado B en términos de la distribución de probabilidad del evento B dado A y distribución de probabilidad solo A. Este teorema es de mucha utilidad ya que gracias a él podemos relacionar la probabilidad de que un evento A ocurra sabiendo que ocurrió B, la probabilidad de que ocurra lo contrario, es decir, de que ocurra B dado A. Ahora bien, aquí tenemos algunas aplicaciones, ¿verdad? Y dice que el teorema de Bayes fue una proposición planteada por el reverendo Thomas Bayes, un teólogo inglés del siglo XVIII, quien también fue matemático, fue autor de varios trabajos en teología, pero en la actualidad es conocido por un par de tratados matemáticos, entre los cuales destaca el resultado principal, el ya referido teorema de Bayes, ¿verdad? Que es uno de los más importantes aquí. Bayes se ocupó de este teorema en un trabajo titulado, en este caso ahí, ¿verdad? An Eva Toward Solving, un problema de doctrina, en este caso, un ensayo para resolver un problema para la doctrina de las probabilidades, publicado en 1763, y sobre el cual se ha desarrollado grandes estudios con aplicaciones en diversas áreas de conocimiento. Por acá tenemos algunas aplicaciones. Gracias a este resultado, el grupo de investigaciones y corporaciones de diversos han logrado mejorar los sistemas que están basados en conocimiento. Por ejemplo, en el estudio de enfermedades, el teorema de Bayes puede ayudar a discernir la probabilidad de que una enfermedad sea encontrada en un grupo de personas con una característica dada, tomando como datos las tasas globales de la enfermedad y el predominio de dichas características en personas tanto sanas como enfermas. Entonces, aquí, ¿verdad? Para el área de ustedes y también en distintas áreas, ¿sí? No solamente acá, sino que, pero donde más conlleva aplicaciones en el área de salud. La otra área que conlleva bastante aplicación es para el área de ingeniería referida a los sistemas, ¿sí? Ahora bien, eso es el teorema de Bayes, ¿sí? Importancia que tiene, ¿verdad? Y cómo fue replanteado hace muchos años ya en el siglo XVIII, pero hasta la vez, ¿verdad? Se utiliza bastante
con fines, ¿verdad? ¿Sí? Porque suele pasar a veces de que se utiliza, pero no tenemos, ¿verdad? A veces dirá alguno, bueno, ¿y cuál es para qué me sirve este tema? ¿Para qué, verdad? Es como matemática. Matemática hay varios temas a veces que se ven, ¿verdad? Y en matemática es un poco más delicado, por ejemplo, algunas aplicaciones, ¿verdad? En algunos temas, no en todos, ¿sí? Poder dar una idea sobre lo que es una aplicación, pero por acá el teorema de Valle, nosotros para entenderlo de la mejor manera vamos a resolver algunos problemas, ¿sí? Ahora bien, por acá tenemos la descripción como debe ser, ¿sí? Dice que sea H1, H2, H3 hasta HN son eventos mutuamente excluyentes tomando una partición del espacio muestral y C es un evento arbitrario definido en este espacio muestral de modo que la probabilidad de es mayor que cero. El teorema dice que la probabilidad de H1 dado que ocurrió E es. Entonces, el replanteamiento de nuestro teorema sería este de acá. La probabilidad de HI dado E es igual. Por acá nosotros vamos a hacer referencia a algo, ¿sí? Siempre que nosotros estemos acá, por ejemplo, si estuviéramos hablando de los defectuosos del problema anterior, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina E dado que es defectuoso, ¿sí? Entonces aquí sería, digamos, máquina B tomamos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la máquina B y sea defectuoso? Es igual a al porcentaje, que sería en este caso de la máquina B, por la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina B. Y en la parte de abajo usted va a colocar las probabilidades tanto de la máquina A multiplicada, ¿verdad? Por su probabilidad, los porcentajes, más el porcentaje de la máquina B por su probabilidad, más el porcentaje de la máquina C por su porcentaje. En este caso, ¿verdad? Siempre recordar que en la parte de abajo siempre va a ir todo englobado, ¿sí? Y esto lo podemos resumir de manera general como la sumatoria, en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de arriba no, porque ya va referente a algo, ¿sí? Como la sumatoria de la probabilidad de HI por la probabilidad de E dado HI. Se comprenderá en este caso lo fácil e interesante de este teorema que vino a revolucionar la toma de decisiones en muchos campos de la actividad humana. Ahora, esa es la fórmula general, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa bastante lo que es la parte aplicativa, ¿verdad? Cómo poder nosotros comprender lo que es este teorema. Y por acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y ya lo vamos a empezar a resolver por acá y dice que en la sala de pediatría de un hospital el 60% de los pacientes son niñas. Dice que de los niños el 35% son menores que 24 meses, el 20% de las niñas tienen menos de 24 meses y tenemos por ahí que en pediatría un pediatra que realiza a la sala selecciona un infante al azar. Y tenemos ahí, ¿verdad? Lo que son algunas interrogantes que debemos nosotros eh, analizar bien. Dice la primera, determine el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Si usted observa, eh, no se especifica, ¿verdad? ¿Sí? Sino que está haciendo una pregunta de manera general, ¿sí? Entonces ahí hacemos uso de la probabilidad total, ¿sí? Ahora bien, dice ahora la siguiente interrogante. Si el infante resulta ser menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea niña, ¿sí? Entonces acá ya nos está haciendo referencia. En el anterior solo nos menciona que sea menor de 24 meses y nosotros sabemos que son menores de 24 meses, tanto niñas como niños, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá lo que hacemos nosotros es, primeramente, identificar. Bueno, yo primeramente identifico que solo tenemos niñas y niños, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, yo solo voy a multiplicar los porcentajes respectivos, ¿verdad? Lo que son entre los niños en sí y las niñas en sí. Y esa sería mi probabilidad total. Para lo que es el teorema de Bayes, usted va a tomar en cuenta las niñas. Las niñas va a ir en la parte del numerador y en la parte del denominador va a ir siempre toda, ¿verdad? Lo que es la probabilidad total. Pero a partir de ahí nosotros podemos ir ya tomando una idea, ¿sí? Ahora bien, vamos a resolver estos problemas, ¿verdad? Por aparte, para que podamos ir asimilando esto ya, ¿sí? Vamos a compartirles por acá lo que es. Bien, vamos a nosotros a definir la primera interrogante. Y vamos a plantear, ¿verdad? Lo que es, primeramente, las descripciones, ¿sí? Vamos a sacar los datos. Tenemos nosotros la primera interrogante, dice, determine el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Ahora bien, usted puede definir los eventos, ¿sí?
no necesariamente tiene que poner todo, ¿sí? Vamos a llamar nosotros por acá los eventos para nuestro problema, ¿verdad? Solución, el evento uno sería, podemos llamarlo H, podemos llamarlo nosotros como seleccionar una niña, ¿sí? Para, como hembra le podemos llamar ahí, ¿sí? Seleccionar una niña. ¿Por qué no le pongo la N? Digamos, porque está niño, ¿verdad? Y podemos confundirlo, ¿sí? Vamos a llamar al V para diferenciar, ¿verdad? Dice seleccionar, en este caso, un niño. Así lo vamos a llamar a los sucesos, ¿sí? Seleccionar un niño. Y por acá vamos a definir también lo demás, ¿verdad? Porque nos está pidiendo que sea, ¿qué? Menor de 24 meses, ¿sí? Entonces, que sea, que en este caso podemos llamarlo como la interrogante, ¿verdad? Que sea menor de 24 meses. Que el niño, ¿cómo podemos llamarlo? Vamos a ver, niño, por acá. Que el infante sea menor de 24 meses, ¿sí? Como esa es la pregunta que nos hace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hemos definido los sucesos para nuestro problema. Ahora bien, tenemos por acá lo que es, nos está pidiendo la probabilidad, en este caso, determine la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Entonces, sería la probabilidad de M. ¿De qué? Que el infante sea menor de 24 meses, ¿verdad? No nos hace referencia en sí a que sea niño o niña. Si ya no hiciera referencia en sí, yo tengo que hacer uso automáticamente de la probabilidad del teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a hacer uso de esto, ¿sí? Ahora bien, según los datos de mi problema, dice que tengo los datos, ¿verdad? La probabilidad, dice, el problema lo voy a leer acá. Dice que en la sala de pediatría de un hospital, el 60 de los pacientes son niñas. Entonces, vamos a definir por acá. La probabilidad de H, ¿verdad? Dice que son niñas, ¿es de cuánto? Del 0.60, ¿sí? Recuerde que 60% es equivalente a 0.60, ¿sí? Ahora bien, dice, de los niños, el 35% son menores de 24 meses, dice. Ahora bien, se lo voy a leer bien para que analicemos, dice, mire. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas, ¿sí? Ahora bien, si el 60% son niñas, ¿cuántos serían los niños? Los niños sería lo contrario, ¿verdad? Mire, porque van a haber problemas en los cuales no le van a definir, pero usted tiene que analizar bien a qué se refiere, ¿sí? Si el 60% son acá, son niños, son niñas, significa que el 40% van a ser niños, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacer que el complemento en esta parte? Porque hay problemas a veces que le va a dejar así la trampa acá, le va a hacer una mención de algo y ahí va a tener la habilidad usted de completarlo. Bueno, si yo sé que el 60% son niños, significa que el 40% serán, perdón, niñas y niños. Entre ambos hacen el 100%, ¿sí? Ahora bien, está un punto y seguido. Dice que de los niños, el 35% son menores de 24 meses. Entonces, aquí, ¿verdad? De los niños, dice, sería la probabilidad de que sea niño, que sea menor de 24 meses, dice que es del 35%, equivalente a 0.35, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? Eh, son menores de 24 meses. El 20% de las niñas que tienen menos de 24 meses significa en este caso que sería la probabilidad de que el infante sea menor de 24 meses, dado que es niña, es igual a 0.20 según acá. Ahora bien, ¿por qué les menciono acá? Dice, si analizamos bien el problema, en la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los niños, de los pacientes son niñas, ¿sí? No nos menciona el porcentaje de los niños, ¿verdad? ¿Sí? Nos está mencionando en sí, ¿verdad? Que los niños, el 35% son menores de 24 meses, ¿verdad? A lo que nos está haciendo referencia la pregunta, ¿sí? Ahora bien, recordar que entre estos de acá usted va a completar uno, ¿sí? Ya cuando nos esté hablando en sí de lo que es en sí lo que conlleva la pregunta, no hay por qué preocuparse. Usted va, pues tiene que darme uno acá. No, aquí es la idea donde tiene que darle uno. Si el 60% son niñas que hemos definido con la H y el 40, significa que el 40% son los niños. No me lo define, ¿verdad? Pero ya por intuición uno puede decir, bueno, si el 60% significa que el 40% serán los niños, ¿verdad? Así lo define en este caso un hospital, ¿verdad? ¿Sí? La clasificación del sexo es masculino o femenino, por decirlo, ¿sí? Ahora bien, en la parte de acá ya hace referencia a algo. Significa que dice que el 35% de niños
y son menores de 24 meses y que el 20% son niñas y son menores que 24 meses, ¿sí? Ahora bien, por acá yo voy a hacer la multiplicación, voy a multiplicar lo que son las niñas. El porcentaje de las niñas por la probabilidad de, en este caso, de que sea menor de 24 meses, dado que es una niña. Probabilidad total acá. Más la probabilidad de que sea niño, que en este caso identificado con una V, ¿verdad? No le puse la N, pues recuerde, porque niño y niña llevan N, ¿sí? Por la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que es niño. Ahora bien, si usted observa, ¿cómo he definido acá? Bueno, ¿cuánto vale la probabilidad de H? Equivale a 0.60, ¿verdad? La probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que es niña, ¿es de cuánto? De 0.20 más la probabilidad de que sea niño, porcentaje, perdón, de que es de 0.40 por la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que es niño, es de 0.35. Ahora bien, lo que resta acá es hacer la multiplicación, ¿sí? Para ello, lo que hacemos es multiplicar el 0.60, usted lo multiplica por 0.20 y le queda un total de 0.12, ¿verdad? Lo anotamos por acá. 0.12 más. Multiplicamos el 0.40 por 0.35 y obtenemos 0.14, ¿sí? 0.14. Y como yo necesito la suma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería más 0.12, me queda un total de 0.26. Que esta sería nuestra expresión, ¿sí? Si observamos, esa sería la respuesta a nuestro problema, ¿sí? Entonces, esta es lo que se llama probabilidad total, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta que se refiere determina el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses, no me está refiriendo más, ¿sí? Ahora bien, si nos vamos al literal B, que nos sirve como parámetro estos datos ya, miren, ya en este caso solo es plantear el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Lo voy a copiar por acá. Nos dice el literal B, si el infante resulta ser menor de 24 meses, ¿verdad? Que estamos hablando siempre de la probabilidad total, determine la probabilidad de que sea una niña. Entonces ya nos está refiriendo en sí a que sea una niña, ¿verdad? Por lo tanto, ahora estamos hablando de probabilidad total, ¿sí? Ahora bien, vamos a continuar y vamos a replantear ese problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá, permítame. Bien, vamos a replantear el literal B. Dice, si el infante resulta ser menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea niña. Ahora bien, vamos a replantear, ¿verdad? Nuestro problema y sería, como estás hablando de niña, ¿verdad? Sería la probabilidad, en este caso, de que sea niña y sea menor de 24 meses. Ya sería literal B para el teorema de Bayes. Ahora bien, aquí vamos a definir, mire, en la parte de abajo va a ir la probabilidad total, ¿sí? Lo que es todo. Sería todo esto que está acá. Y en la parte de arriba, usted va a definir lo que es, en este caso, ¿verdad? Como estás hablando de las niñas, va a poner esto en la parte de arriba, ¿sí? Sería definir esta parte acá. Ahora bien, vamos a definir esta parte por acá. Dice, en la parte de abajo vamos a definir lo que es la probabilidad total. Mire siempre, la probabilidad de H por la probabilidad de M dado H más la probabilidad de que sea varón ahora, ¿verdad? Por la probabilidad de que la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que es varón. Ahora, en la parte de abajo siempre va a ir lo que es la probabilidad total. Mire, todo lo que está acá en la probabilidad total, eso va a ir. Pero el cambio para el teorema de Bayes va a ser a qué se refiere. Nuestra pregunta se está refiriendo si el infante resulta ser menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea una niña, ¿sí? Entonces, usted va a hacer referencia a esto de acá, a los datos de la niña, pero ya los tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la nomenclatura que tiene para las niñas? Es esta de acá, que sería el porcentaje de que sea niña por la probabilidad de que sea menor de 24 meses, dado que es una niña.
ya he aplicado lo que se llama el teorema de Bayes ahí, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo siempre lo mismo, ¿sí? No hay donde perderse. Mire, bueno, en la parte de abajo yo sé que vale esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero a efecto, ¿verdad? Para que podamos ver bien en este caso, como estamos empezando, sería 0.60 por 0.20 más 0.40 por 0.35, ¿sí? Y en la parte de arriba, como yo estoy refiriéndome a las niñas, ¿verdad? En este caso sería este porcentaje de acá, que sería multiplicar ¿cuánto? 0.60 por 0.20. Bueno, en la parte de abajo ya sabemos, ¿verdad? Que es la probabilidad total, ¿sí? Siempre acá. Bueno, en la parte de abajo yo sé que este producto, ¿cuánto me quedaba? Ah, me quedaba 0.12 más el otro producto era 0.14, ¿verdad? ¿Sí? En la parte de arriba, 0.60 por 0. El otro caso le queda ¿cuánto? Por 0.20 le quedaba 0.12, ¿sí? Y posteriormente sería 0.12 dividido 0.26. Y cuando usted hace la respectiva división acá, 0.12 entre 0.26 le queda 0.46, que es la probabilidad en este caso a lo que nos referimos. A la probabilidad si el infante sea menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea una niña, ¿sí? Ahora bien, si la pregunta fuera al revés, ¿verdad? Si le dijera, si el infante resulta ser menor de 24 meses, determine la probabilidad de que sea un niño, en la parte de acá siempre se mantienen estos datos. Lo que van a variar van a ser esto. O sea que si estamos refiriendo a niño, en la parte de arriba iría esto acá, mire, ¿sí? Digamos esto, ¿verdad? Borraríamos esto acá y colocaríamos esta parte acá, ¿sí? Entonces, solo vamos a referirnos bien a lo que nos haga la pregunta acá. Aquí nada más de tener cuidado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y ya. Puedo sacar, si yo saco la otra sería otro porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa es la idea acá en el teorema de Bayes, ¿sí? Si no le especifica bien, usted haga uso de la probabilidad total, recuerde, y la probabilidad total va enlazada con Bayes, ¿sí? Aquí está, mire, la lleva en la parte del denominador, ¿sí? Y el teorema de Bayes ya le hace referencia a algo en sí. O sea que ya el teorema de Bayes es más específico, ¿verdad? Ya le está diciendo en qué, hacia qué va, ¿sí? Ese con respecto a este ejercicio. Vamos a ver el enunciado del segundo para tratar la manera de resolverlo acá también. Vamos a ver por acá lo que es el segundo problema. Por ahí está resuelto, ¿verdad? Los ejercicios aquí están resueltos, ¿sí? Por ahí van desglosados ya, 0.26 que era la probabilidad total. Y tenemos por acá el valor que nos dio 0.46, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, tenemos otro problema y nos dice que un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, dice, el 20% se realizan correcciones faciales, un 35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Ahora, hay que tener en cuenta eso, mire, el restante, ¿sí? Recuerde que lo primero es los porcentajes, ¿verdad? Y tenemos que completar ¿cuánto? El 100%, ¿sí? Significa de que hay que tener cuidado con los datos, no podemos nosotros, si no nos especifica en algo, si nos dice así, ahí la idea nuestra es completar el 100%, ¿sí? Entonces ahí sería, bueno, continuamos. Dice, se sabe además que son de género femenino. El 25% de los que realizan correcciones faciales, usted va a ir delineando correcciones faciales, el porcentaje y quiénes, los que se realizan en este caso las correcciones faciales. Ahora bien, ¿qué más dice? El 15% implantes mamarios y el 40% otra cirugía, ¿sí? Correctiva. Si selecciona un paciente al azar, determine. Ahora, si usted observa, en los porcentajes nos hizo falta uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la idea acá es nosotros desde ya ir teniendo esa noción, ¿verdad? Bueno, si le hace falta, yo sé que en la parte de cuando me dan el enunciado, un médico cirujano se especializa en cirugía estética. Entre sus pacientes, el 20% se realizan correcciones faciales y un 35% implantes mamarios. Usted observa entonces, dice usted, bueno, el 20% más el 35% hacen un total de 55, ¿verdad? Significa que lo restante, ¿cuánto sería? Un 45% en otras cirugías correctivas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si nosotros no tenemos bien desde antes una noción con eso, ahí completamos el uno, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos sigue diciendo el problema? Se sabe además que son de género femenino el 25% de los que se realizan correcciones faciales, 15% implantes mamarios
y 40% otra cirugía. Entonces, el porcentaje sería lo primero. Ahora bien, el porcentaje, dado que es femenino y se haga implante, tal. Eso, ¿verdad? Así va a ir definiendo usted lo que sería para el armadillo de su problema. Pero hay que ver primeramente las interrogantes, ¿sí? Nos dice, determine la probabilidad de que sea de género femenino. Entonces, nosotros sabemos que son de género femenino, ¿verdad? Entonces, no nos especifica en sí, ¿verdad? A qué cirugía está refiriendo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es el uso de la probabilidad total al inicio, ¿verdad? Porque el problema lo lee bien. Porque si quisiera en sí algo, no estaría englobando en sí el implante, ¿verdad? Que sería en este caso las tres cosas que nos menciona ahí, que son cirugías, implante y otras cosas que dice ahí. Ahora bien, dice el literal B. Si resulta que es de género femenino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios. Aquí ya está refiriéndose exclusivamente a lo que es, en este caso, ¿verdad? El teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque ya va referido a algo, ¿sí? No es como el anterior, en el anterior no. En el anterior solo me decía, determine la probabilidad de que sea femenino, hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora ya se va refiriendo a lo que es, en este caso, una pregunta en sí. Significa que debemos nosotros hacer uso del teorema de Bayes para la siguiente interrogante. La primera, probabilidad total. Pero, ¿qué hacemos antes primero? Primeramente debemos desglosar, ¿verdad? Lo que sería nuestro problema para poder continuar, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el problema y vamos a continuar acá. Vamos a ver, vamos a resolverlo por aparte, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejar de compartir acá, ¿verdad? Y vamos a irnos a nuestra pizarra por acá. Vamos a volver por acá, aquí estamos ya. Vamos a borrar esta parte, ¿verdad? Que ya era para el problema 1, para ir comprendiendo lo que es este teorema de Bayes, ¿sí? Vamos a definir primeramente los eventos o sucesos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, nosotros vamos a definir primeramente F, en este caso, paciente que se realiza cirugías faciales, ¿sí? Ahí nada más es de definir cada quien con su letrita, ¿sí? Entonces, F, paciente que se realiza cirugías faciales. Cirugías faciales, aquí lo voy a anotar bien porque me queda bien. Que se realiza cirugías faciales. Vamos a llamar nosotros M, ¿verdad? El otro suceso como paciente que se realiza implantes mamarios, ¿sí? Implantes mamarios. Por acá lo definí, ¿verdad? Un poco. Y tenemos por acá, vamos a llamar otro, ¿verdad? Porque recuerde que son tres, ¿sí? Y vamos a llamar pacientes que se realizan otras cirugías correctivas, ¿verdad? Que en este caso recuerde que es